A ver, chicos, esto se trata de investigar y si no me ponen nota, no investigo, ¿sí? Si no hay una nota de por medio, como que espero que el profe le explique. Porque de hecho, estuve casi una hora para que los chicos del otro grupo pudieran entenderlo, ¿sí? Eso ya no, o sea, escapa de mí, ¿no? De lo que, cómo ustedes lo reciben. Que se produzca esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo les digo algo, que investiguen, que lean, son 5 minutos en el micro, que yo lo puedo hacer, lo intenté, me dice lo mismo, listo, no hay problema, ¿sí? Pero más o menos trato de entender, ¿m? Porque nos va a pasar ahora con esto y nos va a pasar con otros temas también, ¿sí? A lo largo de esta carrera. Es más, les puede pasar con otras materias también, ¿sí? ¿Y dónde se ve el resultado? Cuando me los encuentro el año que viene en prácticas del segundo año, en donde el alumno no sabe por qué el corazón funciona como funciona, qué es lo que es la frecuencia cardíaca, qué es lo que es la TA, qué es lo que es la temperatura, por qué pasa esto, esto y esto y esto, y no tienen criterio de enfermería. Los que tienen algunos familiares o han escuchado alguna vez hablar del criterio de enfermería o el criterio que debe tener el profesional, es justamente de esto que estamos hablando ahora, ¿sí? Es intentar investigar algo que a nosotros nos genera una duda, ¿sí? Un dilema, como yo les había dicho, un dilema. ¿Sí? Es algo que me dicen que es una cosa y resulta ser de otra, ¿sí? Por más Profe, que no lo hayan entendido. ¿Mm? hola, profe. Entonces, Buenas tardes. Andrés, sí, Voy en el micro, profe. no hay Yo también, problema. eh, ¿Cómo? yo también había encontrado información con respecto a la pregunta, es una pregunta media capciosa, Bien, porque excelente. ¿Quieres comentarlo? la definición, la Sí, definición me dio otra, ¿sí? bien, comentame, comentame. A ver, profe, tengo el material en la mochila. Si Estoy no, cuando llegues lo comentás, no hay problema. Bueno, profe, bueno, estoy saliendo acá de San ¿Ya? Martín, voy a Mendoza. Sí, dale tranquilo, ¿sí? Escuchá la clase y después nos comentás a Listo, ver profe. qué fue lo que se investigó. ¿Bien? Bueno, profe. Entonces, chicos, vamos a ponernos en contexto, vamos a intentar resolver esta situación que yo les había comentado, ¿sí? La clase pasada. Les vuelvo a repetir, ¿sí? Lean, son 5 minutos en el micro, nada más, ¿sí? O 5 minutos en el trabajo. No les pido más de ese tiempo para poder hacer una pequeña investigación de algo que nos produce una duda. Duda que ustedes, ¿sí? Se les va a complicar en el momento que tengan que estudiar, ¿sí? Entonces, el compañero, antes que nada, antes de iniciar con eso, les voy a presentar porque hice un pequeño, ahí, un segundo, hice un pequeño PowerPoint así como muy fugazmente como para entenderlo, ¿sí? Y explicarles. A ver, copia, copia de las copias. Bien, perfecto. ¿Lo logran ver? ¿Se ve? Poco, Sí, profe. profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, algo, profe. Bien, perfecto. Bueno, a ver, vamos a poner un poquito en contexto, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos hablado, ¿sí? En la semana pasada, del recorrido de la sangre, ¿sí? De recorrido de la sangre, que básicamente, así como a grandes rasgos, decíamos que la sangre llegaba al corazón, llegaba a la aurícula derecha, ¿sí? Llegaba por un sistema venoso, ¿sí? Un sistema venoso, retorno venoso, vena portal, vena cava inferior, bla, bla, bla. Ya lo vimos, ¿sí? Esa sangre traía sangre de todo el organismo, de todos los sistemas, tejidos, órganos, traía toda sangre desoxigenada, o sea que no tenía alto contenido de oxígeno. Bien, esa sangre llegaba, pasaba a la aurícula derecha, de ahí pasaba al ventrículo derecho y desde el ventrículo derecho, ¿sí? Se formaba un tronco pulmonar. Un tronco pulmonar, hablo de una arteria de gran calibre, ¿sí? Ese tronco pulmonar se dividía en dos formando las famosas arterias pulmonares. Bien, hasta ahí
todo bien. De hecho, hicimos el gráfico en el pizarrón. En donde nosotros veíamos que esa sangre que iba por esa arteria, ¿sí? Esa sangre que iba por esa arteria hacia los pulmones era sangre que no tiene oxígeno, es sangre desoxigenada, ¿bien? Y después sucedía que desde los pulmones, cuando se producía el intercambio gaseoso y todo eso y bla, 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 volvía la sangre al corazón por una vena, ¿sí? Las venas pulmonares, que llevaba sangre oxigenada, ¿sí? Hasta ahí, ese fue, digamos, como el recorrido que vimos la clase pasada, ¿bien? Entonces, la pregunta era, ¿por qué, no? Sale sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones por una arteria, ¿sí? Cuando la bibliografía a mí me dice, o habitualmente nosotros estamos acostumbrados a tratar las cosas por su nombre, ¿sí? Como le explica la bibliografía. Ojo, la bibliografía no se equivoca, ¿sí? Entonces, si yo Profe, tengo una arteria, ¿sí? Que lleva oxígeno, ¿bien? Antes de explicárselos bien, ¿sí? Quiero comentarles esto que está acá, porque evidentemente lo saqué por algo, ¿sí? Esto ha sido una pequeña búsqueda del Tórtora, le preguntó a un médico y busqué un poquito en internet también, ¿sí? Y junté un poquito y les doy esto. Esto se los voy a subir también al grupo para que lo tengan, ¿sí? Pero más o menos, ¿sí? Quiero explicarles esto antes de darle la respuesta, digamos, a esta situación, ¿sí? Nosotros habitualmente, ¿sí? Tenemos 5 tipos principales de vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo, llamémosle arteria, vena, ¿sí? Lo que fuere. Que cuando nosotros hablamos, ¿sí? ¿Cuáles son esos 5 tipos, ¿sí? de vasos sanguíneos? Puede ser de atrás para adelante, de adelante para atrás. Es exactamente lo mismo, ¿sí? No es mi intención mostrarles un recorrido o una arteria o una vena principal, sino, digamos, transmitirle estos 5 tipos de vasos sanguíneos que yo me voy a encontrar en el cuerpo. ¿Cuáles son? Las arterias, ¿sí? La arteria que se le ha dado, digamos, habitualmente, nosotros ponemos arteria en el libro, ponemos arteria en Google, ponemos arteria donde sea, y nos va a salir dibujada una arteria de color rojo, ¿sí? Toda la sangre oxigenada, ¿sí? Decimos que va de color rojo, ¿bien? Por la arteria, ¿bien? A su vez, estas arterias grandes, ¿sí? Se van a ir subdividiendo, se van a empezar a dividir desde más grandes a más chica, ¿sí? Bien chiquita para formar, ¿sí? Cuando llegan a destino, o sea, esa sangre que va por las arterias, llega a destino, supongamos un órgano, un tejido, o donde fuere, ¿sí? O incluso los pulmones, ¿sí? Llegan tan chiquitos que obviamente, digamos, las arterias reciben el nombre de arteriolas. Arteriolas pulmonares, arteriolas renales, arteriolas estomacales, la que se le ocurra, ¿sí? Hepáticas, en fin. Son arteriolas, son pequeñas arterias, ¿sí? Que esas mismas arterias van a penetrar, ¿sí? En el órgano, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? Riñón, pulmón, lo que fuere, ¿sí? Y se va adentro de ese órgano, se va a dividir, ¿no? En capilares, ¿sí? Que los capilares vendrían siendo como si fuera, tiene el diámetro, ¿sí? De un pelo de la cabeza, ¿sí? Ese diámetro más o menos vendría siendo como un capilar sanguíneo. Imagínense que de una arteria bien grande, por ejemplo, la arteria aorta, que yo la puedo visualizar, ¿sí? Así tenerla de hecho en mi mano, ¿sí? Se va a ir achicando a tal punto que va a formar un capilar bien finito, casi imperceptible a la vista, que ahí, en ese punto, es donde se va a producir lo que nosotros hablamos la semana pasada como la anastomosis, ¿sí? La anastomosis, que era justamente la unión de una arteria con un sistema venoso, ¿sí? Entonces, si yo tengo una arteria que se dividió a tal forma, ¿sí? Y forma arteriolas, bien chiquititas, esas arteriolas formó capilares,
entramos al órgano, ¿sí? Entró al órgano o al músculo o a donde sea, ¿sí? De ahí van a nacer las vénulas. Las vénulas vendrían siendo un poquito más grandes que los capilares y justamente, ¿sí? En los capilares es donde se produce este intercambio de nutrientes, de oxígenos, donde que yo llego, dejo el oxígeno, dejo los nutrientes, dejo todo lo que necesita ese órgano para vivir y va a salir por la puerta de salida, ¿no? Que se va a formar una vénula, ¿sí? Que son justamente los que van a trasladar y llevar toda la sangre desoxigenada. Esas vénulas bien chiquititas se van a ir agrandando de tamaño como un árbol hasta llegar a un tronco gigante, ¿sí? En donde vamos a tener, digamos, tronco llamo a que es algo visible, es algo que yo puedo visualizar, ¿sí? Y vamos a formar venas, venas ya de mucho calibre, ¿sí? Venas que yo puedo verlas, que yo puedo palparlas, por ejemplo, la vena cava inferior, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tanto recorrido, ¿sí? Está obviamente relacionado con el corazón, porque justamente que el corazón es la bomba, es nuestra bomba de eyección de la sangre, donde recibo sangre, elimino sangre, recibo, elimino, ¿sí? Entonces, es todo un ciclo, ¿bien? ¿Qué pasa? Las arterias, ¿sí? Y acá, en este punto, chicos, es el crédito que le doy al señor Pereira, ¿sí? Que es justamente lo que él comentaba, ¿sí? Habitualmente, ¿sí? Y esto ténganlo bien en cuenta, ¿sí? Olvídense de arteria pulmonar, olvídense de vena pulmonar, olvídense de todo circuito, ¿sí? Para que entiendan esto. Las arterias conducen la sangre desde el corazón hacia los órganos. No importa qué arteria, si es grande, si es chica, no importa, ¿sí? Las arterias conducen sangre, ¿sí? Desde el corazón hacia otros órganos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las arterias solamente tienen puerta de salida. Ninguna arteria llega al corazón, sino por el contrario, las arterias van a eliminar sangre hacia la periferia. Entonces acá viene la primera respuesta a este pequeño dilema. Si yo tengo un ventrículo derecho, en donde la sangre desoxigenada que llega, ¿sí? ¿Llegó por qué? Llegó por vena. Y esa sangre tiene que salir del corazón hacia los pulmones. Entonces, acá viene la primera parte. Justamente es una arteria la que va a salir hacia los pulmones, las arterias pulmonares. ¿Qué es lo que va a trasladar? No importa qué sangre va a trasladar. Sí, lo que se tiene que tener en cuenta es que sí o sí, y esto digamos está grabado a fuego, es que las arterias van a conducir la sangre desde el corazón hacia otros órganos. Esa es la primera respuesta. ¿Sí? Por el contrario, ¿sí? Por el contrario, todo sistema venoso, ¿sí? Todo sistema venoso es quien llega al corazón, ¿sí? Todo sistema venoso, sea por donde sea que llegue, va a llegar por una vena. Y acá viene justamente la otra parte de la respuesta. Desde los pulmones salen las venas pulmonares. Y esas venas pulmonares, ¿a dónde van a parar? Van a parar Corazón. al corazón. O sea, pega la vuelta al corazón. Entonces lo que justamente les estoy diciendo, una vena es la que llega al corazón. ¿Sí? Esa es la primera parte de la respuesta. ¿Sí? Eso queda grabado. Arteria sale, venas llegan. ¿Sí? No importa qué tipo de sangre van a trasladar.
En este punto no importa si es sangre oxigenada, si es sangre desoxigenada. ¿Bien? Eso es por un lado. Por otro lado, y acá viene la parte como el complemento de la respuesta. Las arterias, ¿sí? Nosotros en el organismo nos vamos a encontrar con distintas arterias. ¿Sí? Les muestro acá el cuadro, que se los dejé para que lo lean. Nos vamos a encontrar, no se ve bien, no importa, se los voy a leer, con distintas arterias que tienen distintas propiedades, ¿sí? Lo único que les pido que, si lo ven, lo quieren estudiar, todo, acá, la primera, ¿sí? En donde dice arterias elásticas, ¿sí? Arterias elásticas se les denomina, ¿sí?, a las arterias que tienen mayor calibre, que son las más gruesas, ¿sí? Después encontramos arterias musculares, en donde el tamaño es menor, o sea, es como que nos vamos alejando, ¿sí? Nos vamos achicando en el diámetro de las arterias, va cambiando la propiedad de la arteria, ¿sí? Entonces, ¿Será por la fuerza que va a impulsar, profe? claro, está relacionado con eso, está muy relacionado con eso. Entonces, yo tengo la arteria elástica, ¿sí? Las únicas dos arterias elásticas que voy a encontrar en el cuerpo son dos arterias principales. ¿Cuáles son? La primera, la arteria aorta, ¿sí? Es la primera arteria que tiene propiedades elásticas. Ya les voy a explicar a qué me refiero con esto. Y la segunda arteria, ¿sí?, es el tronco pulmonar, ¿sí?, que justamente es el inicio de esa arteria, ¿sí? Ese tronco pulmonar, ¿qué quiere decir? Es una arteria que se le denomina así, para luego se va a dividir en dos, a las que llamamos arterias pulmonares, que son las arterias que salen desde el ventrículo derecho hacia los pulmones, ¿sí? Entonces, repasando, las dos arterias principales que tenemos que tienen características de ser elásticas son la arteria aorta, ¿sí?, y el tronco pulmonar. ¿Bien? Entonces, acá es lo mismo que lo que yo les estaba explicando, ¿sí? Y justamente, ¿cuál es la propiedad de ser una arteria elástica? ¿Sí? Y acá viene la segunda parte de la respuesta, ¿sí? Al tener esas características, al ser de gran calibre, porque son evidentemente muy grandes, ¿sí?, esas arterias son elásticas, primero y principal, para recibir un caudal de sangre. Reciben un caudal de sangre, por ejemplo, del ventrículo derecho, en el caso del tronco pulmonar. En el caso, ¿sí?, de la arteria aorta, va a recibir, ¿sí?, un gran caudal de ¿quién? Del ventrículo izquierdo. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la propiedad principal de estas arterias? Justamente es que, como bien dice acá, ayudan a propulsar la sangre hacia adelante, mientras se relajan los ventrículos. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que sea una arteria la que sale hacia afuera, o sea, tronco pulmonar, arteria aorta, ¿sí?, digamos de los distintos ventrículos, ¿sí?, el hecho de que sea una arteria y que esté puesta donde está puesta, ¿sí?, no tiene que ver con el tipo de sangre, vuelvo a repetir, con el tipo de sangre que va a trasladar. Tiene que ver con la fuerza de impulsión, la propulsión que debe tener. Para que esa sangre que, vuelvo a dar ejemplo, del ventrículo derecho va a salir hacia los pulmones, tiene que entrar y tiene que tener la fuerza y la presión suficiente, no solo para aguantar ese caudal de sangre que va a salir desde el ventrículo, sino también
¿sí? La propulsión y la fuerza para poder propulsar, o sea, expulsar toda la sangre hacia donde tiene que ir. En este caso, del tronco pulmonar, tiene que ir a los pulmones para producir intercambio y bla, bla, bla. ¿Sí? Tiene que ver justamente con la propiedad del vaso sanguíneo. Como bien dije al principio, primero, ¿sí? Las arterias son las que sacan la sangre del corazón y las venas son las que lo traen. ¿Sí? Justamente, como decía la compañera, tiene que ver también con la presión. La presión que va a ejercer la arteria le va a permitir que ese caudal de sangre grande que llega a la arteria, ¿sí? Llegue a destino. ¿Sí? Caso contrario, supongamos, pongámosle en el remoto caso, no sucede nunca, porque no va a suceder nunca, que hay una vena que tenga que llevar sangre a los pulmones. No va a llegar, porque justamente es más dócil, ¿sí? Las capas, ¿sí? De la vena son más blandas, le pongo la palabra para que se entienda, ¿no? No tienen tanta presión, no son tan resistentes las venas que las arterias. Por ende, yo necesito, ¿sí? Que la arteria salga propulsada con un buen caudal de sangre, ya sea hacia los pulmones por el tronco pulmonar, ¿sí? O hacia todo el cuerpo a través de la arteria aorta. ¿Bien? Y justamente, ¿por qué necesito también esa presión hacia afuera? ¿Sí? Esa presión fuerte. Para que también esa sangre que salió del ventrículo no pegue la vuelta. ¿Sí? Si pegara la vuelta, va a pegar la vuelta ¿a dónde? Al ventrículo. Tendríamos una patología. ¿Sí? Ya de patología vamos a hablar después, porque recuerden que nosotros acá vemos primero la fisiología, la anatomía, vemos lo normal. Después tendremos tiempo para hablar de patologías y demás. Pero entiendan que la sangre tiene que salir hacia adelante con una buena presión, ¿sí? Y no tiene que pegar la vuelta, ¿sí? Hacia los ventrículos, hacia las cámaras cardíacas, porque obviamente produciría algún tipo de patología que, bueno, como ya les dije, vamos a hablarlo después, ¿sí? Y como bien dice acá, las paredes de esas arterias se van a contraer y se van a adecuar con facilidad a ese flujo sanguíneo, a ese flujo de sangre que salió, en este caso, ¿sí? De la arteria pulmonar. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, entendimos. Bien. Ahora, y por último, ¿sí? ¿A qué se debe que casualmente yo le tuve que poner un nombre a un lugar en donde no circulaba sangre de sangre oxigenada, ¿no? ¿A qué se debe? Justamente se debe a esto, chicos, a la nomenclatura. La nomenclatura, ¿sí? Existen distintos tipos de nomenclatura, para quien no lo sepa. La nomenclatura son nombres, ¿sí? O números, son que se les coloca a ciertas cosas, por decirlo de alguna forma. A ver, les doy un ejemplo. Tenemos nomenclatura en la parte de química, ¿sí? Por ejemplo, Potasio. encuentran una roca que es dorada. Listo. Le vamos a poner oro, ¿sí? Encuentro una roca que es, qué sé yo, cristalina, de color cristalino. Listo. Le voy a poner sodio, ¿sí? Entonces, son nombres que se les coloca para diferenciar una cosa de otra. Estaba dando ejemplos de química, ¿sí? Existe nomenclatura química, nomenclatura física, nomenclatura en la mayoría de las materias, e incluso nomenclatura en matemáticas, y también está la nomenclatura que a nosotros nos compete, que es la nomenclatura en biología, ¿sí? La nomenclatura en biología es exactamente lo mismo, se les coloca un nombre a algo, a una estructura, y en este caso, ¿sí? Particular, ¿sí? Se les da, digamos, universalmente un color. ¿Para qué se hace esto de las nomenclaturas? Justamente para evitar, como bien dice acá,
evitar confusiones y facilitar la organización del conocimiento científico, ¿sí? Entonces, para cerrar con este tema, observen esto. Una arteria esto se le denomina taxón, o sea, se le ha dado por nomenclatura que una arteria sea de color rojo, ¿sí? Para diferenciar de una vena que es de color azul o celeste, como quieran llamarlo. Ahora, ¿cambia las propiedades de uno y del otro? Las propiedades van a cambiar porque están hechas de distintas formas. Pero yo para diferenciar una de otra tengo que ponerle algo que me las identifique, ¿sí? En este caso, como les digo, la arteria queda de color rojo y la vena queda de color azul o celeste, como quieran llamarlo. ¿Bien? ¿Qué pasa? En el corazón, estos colores se dan vuelta. ¿Por qué? Porque se supone que habitualmente por una vena va sangre sin oxígeno. Pero en el corazón termina yendo sangre sin oxígeno por una arteria, por la arteria pulmonar, como bien lo dijimos recién. Termina yendo sangre sin oxígeno por una arteria. Entonces, ¿está bien que suceda eso? Está bien. Está bien que suceda esos cambios, que no tienen que ver con la nomenclatura, de que sí o sí toda sangre desoxigenada debe ir por una vena, porque al fin y al cabo, esa sangre, ¿sí?, terminó saliendo del corazón hacia los pulmones, esa sangre sin oxígeno, por una arteria, termina saliendo por una arteria, ¿sí? Entonces, solamente color rojo, color azul, sirve para identificar. No quiere decir de que una arteria sea roja y que una vena sea azul, si yo la tuviera que ver hoy en día en mis manos, ¿sí? Y así también los nombres, ¿sí? Arteria pulmonar, vena pulmonar, es solamente para organizar hacia dónde va, ¿sí? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el destino? Arteria pulmonar, ¿dónde va a parar? A los pulmones, ¿sí? Aorta, ¿sí? Vena pulmonar, que pega la vuelta hacia el corazón, ¿sí? Y recibe ese nombre justamente para diferenciar la arteria de la vena. Nada más, solamente diferenciar, ¿sí? Ese era el punto. Son 3 o 4 respuestas en donde yo encuentro a un pequeño dilema que se da en el corazón. ¿Se entendió? Profe, también se puede Sí, profe. relacionar porque el color de la sangre de por sí se puede diferenciar por estos colores. La sangre arterial es más rosadita clara y la sangre venosa es más oscura, por eso podría ser bien representada como el azul. Podría ser representada, exactamente. Pero si yo hoy en día saco 2 jeringas, ¿sí? Y te saco 2 tipos de sangre, arterial y venosa, solamente quien sabe, lo estudió, lo vio y lo practicó, te lo va a saber diferenciar, ¿sí? Pero para la persona de que no ha podido ver esa experiencia, te va a decir que es la misma sangre. Incluso no te va a saber diferenciar qué tipo de sangre es, si es arterial o es venosa. Existen pequeñas diferencias porque, como bien decís, la sangre venosa es un poquito más oscura, ¿sí?, que la sangre arterial, que es un poquito más roja, más clara, ¿sí? Pero a nivel, digamos, eso requiere de experiencia para saberlo, para entenderlo y verlo, ¿sí? Una y otra vez. Pero justamente no quiere decir, se les ha dado esta identificación de colores, ¿sí? Para justamente, es una nomenclatura, justamente para diferenciar una cosa y de otra. Las propiedades las va a tener cada una y no cambian en base al color, cambian en base a la función, a lo que realiza el vaso sanguíneo. En este caso, el tronco pulmonar, ¿qué hace? Sale. Entonces necesito una arteria con una buena presión, ¿sí?, y una buena elasticidad para aguantar tanto caudal y que pueda salir eyectada hacia los pulmones. Lo mismo pasa del lado izquierdo, ¿sí?, con la arteria aorta. ¿Bien? Sí. Perfecto, chicos. Era complicado,
No les voy a decir que no, ¿sí? Pero me voy igual con el otro grupo, ¿sí? 2 o 3 personas pudieron leer, investigar, no importa, si acá estamos para equivocarnos, podrían haber visto otras cosas también y que iba a estar bien, pues la idea es que investiguen. Bueno, chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿sí? Vamos a seguir con sistema cardiovascular, por supuesto, es la segunda parte, ¿sí? Va a haber una tercera parte que lo vamos a hacer la semana que viene allá en el instituto, ¿sí? Esta clase es un poquito corta, ¿sí? Puedo llegar a demorarme bastante porque quiero transmitirles dos cosas. Quiero que hoy día se vayan con dos conocimientos. Primero y principal, ¿sí? Sistema de conducción cardíaco. Y segundo, electro. Pero de electro vamos a ver más que todo definiciones, vamos a ver algunas cositas muy particulares y ya la semana que viene estaríamos trabajando más completamente con este tema que a pesar de que es largo, para algunos puede ser muy aburrido, para otros puede ser súper interesante o medianamente interesante, pero es un tema que, como todos los temas están relacionados con la enfermería, pero este tema en particular tiene que ir lento, ¿sí? Tiene que ir muy lento porque se va a complicar si yo voy muy rápido y se les va a confundir todo. Entonces, vamos a ir muy lentamente, ¿sí? Explicando esto. Bien. Ahí les presento. Entonces, sistema cardiovascular, segunda parte, ¿sí? La clase pasada, como ya les había comentado, habíamos estado viendo el tema del recorrido que hacía la sangre, por dónde llegaba el corazón, por dónde salía, ¿sí? Cuáles eran las cámaras cardíacas, ¿sí? Estuvimos viendo, bueno, todo lo que vimos en la clase pasada. Hoy en día, hoy, vamos a ver esta parte. Es una parte no es complicada, pero bueno, lo vamos a ir llevando a poco. El corazón, chicos, como bien dice acá la diapositiva, no la quiero leer mucho para poder explicárselos, el corazón tiene una función, ¿sí? Una función principal. ¿Alguien me puede decir cuál es esa función principal que tiene el corazón? Bombear sangre, profe. Bombear sangre. Bueno, más fácil que eso. Más fácil. ¿Cuál es la función del corazón? ¿No? Distribuir sangre a todo el cuerpo. No. Eso lo hace, sí, es una de las funciones. Latir. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Tiene una función. Latir. ¿Sí? ¿Cuánta sangre bombea hacia dónde vaya? Eso es otra función. ¿Sí? El corazón tiene que latir. ¿Sí? Puede latir rápido, lento, como dependiendo de, digamos, distintas modalidades, ¿no? En que se encuentra la persona. Si la persona está durmiendo, si la persona está sentada, si la persona está corriendo, va a tener distintos tipos de latidos. Este latido, ¿no? Este sonido que nosotros escuchamos, ¿sí? Cuando nos podemos llegar al estetoscopio y lo ponemos en el corazón, vamos a escuchar un sonido que a veces incluso es muy difícil de diferenciarlo. Es un tuk, 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 tuk. O sea, puede ser de las mil y un formas, ¿sí? Es un sonido. Este sonido, este latido del corazón, se debe a que existe, ¿sí? Una actividad eléctrica, ¿sí? Existe una actividad cardíaca, eléctrica, intrínseca. ¿Qué quiere decir que sea intrínseca? Que esta actividad la tiene el corazón, nada más, ¿sí? Es exclusiva del corazón. No la tiene otro órgano. Entonces, es una actividad que tiene él. Existe esta actividad que podríamos relacionarlo con una especie de electricidad, como una especie de pilas, ¿no? Pero las pilas se agotan, ¿no? Entonces, una especie de electricidad. Supongamos que yo conecté el corazón a la corriente toda la vida. ¿Sí? Va por darles un ejemplo.
Este sistema, ¿sí?, de actividad eléctrica es rítmica, habitualmente, por supuesto. ¿Qué quiere decir que es rítmica? Que va, digamos, como que el corazón va tucu, 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 ¿sí? Siempre es rítmico. No es tan, o sea, cuando se produce una arritmia, que vamos a hablar más adelante, el corazón no se siente de esa forma. Se puede llegar a sentir como tucu, 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 distintos sonidos que va a generar el corazón y que me va a producir, me va a dar a entender que a lo mejor existe una arritmia. Obviamente, chicos, percibirlas es muy difícil, pero bueno, para percibir lo malo, tengo que aprender a percibir lo bueno. O sea, tengo que aprender a percibir los sonidos del corazón y, por supuesto, a qué se debe estos sonidos, ¿no? Entonces, voy a ir muy lento, chicos. Para por ahí algunos digan, no, vamos más rápido. No, voy a ir muy lento para que se entienda, ¿sí? Porque es difícil por ahí darlos justamente por una clase virtual. El punto es que este latido del corazón, ¿sí?, tiene una actividad eléctrica que es rítmica, que va a permitir que el corazón pueda latir toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón va a latir cuando la persona está durmiendo, está despierta, está de pie, cuando está acostada, cuando sale a hacer actividad física. Para todas, ¿sí?, las funciones del cuerpo normales, ¿sí?, las funciones de las personas, caminar, correr, trotar, salir a trabajar, comer, lo que fuere, o acostarse y dormir, el corazón sigue funcionando. Sigue funcionando 24/7, como se le dice ahora, ¿sí? Todos los días del año, a cada minuto, segundo, ¿sí? La fuente, ¿qué quiere decir la fuente? Digamos, el inicio o el origen de esta actividad que a mí me permite que el corazón pueda latir toda la vida, ¿sí? Es una red de fibras musculares, cardíacas, especiales, ¿sí? ¿Cómo se denominan esas fibras? Y como bien lo dice ahí la diapositiva, fibras automáticas, ¿sí? Entonces, ese latido cardíaco, esos ruidos cardíacos, ¿sí?, se va a deber a la presencia de fibras automáticas. ¿Y por qué son automáticas? Justamente porque funcionan por sí solas y son autoexcitables. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que no me hace falta ningún tipo de, digamos, normalmente, ¿sí?, no me hace falta ningún tipo de movimiento, ningún tipo de actividad que yo vaya a hacer. Sea cual sea la actividad, el corazón tiene sus fibras que van a autoexcitarse sola y van a provocar el latido cardíaco. ¿Bien? Ese latido justamente se hace a través de fibras. Estas fibras, ¿sí?, automáticas, estas fibras que ya vamos a hablar dónde están, por dónde se desarrollan, ¿sí?, van a generar, ¿sí?, estas fibras van a generar potenciales de acción, ¿sí? Si yo digo, a ver, por ejemplo, ¿qué es lo que es un potencial de acción? ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo que, ojo, es un ejemplo que se me ocurre en el momento, ¿sí? No es un ejemplo que realmente se hace. Un potencial de acción podría ser, por ejemplo, yo ahora estoy sentado, ¿sí? Ahora estoy en reposo, estoy tranquilo, ¿sí? Pero estoy en actividad, ¿no? Y de repente, por ejemplo, empieza a temblar, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo como primera reacción? Levantarme y salir corriendo. Bueno, hay gente que no lo hace, como les dije al otro grupo, en mi caso yo salgo, ¿sí?, corriendo. Entonces, la reacción es rápida, ¿sí? Ese punto en donde yo cambio el estado de estar como en reposo a pasar a un estado de acción, ¿sí?, un estado de activación, llamémosle potencial de acción. Ya después vamos a ver justamente esto un poquito más en profundidad, a qué me refiero con un potencial de acción. Pero para que tengan una idea de que estas fibras automáticas que tiene el corazón, ¿sí?, van a generar potenciales de acción. ¿Para qué?
y justamente, como bien dice ahí, en forma repetitiva, ¿sí? O sea, y rítmico. Tuc, 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 tuc. ¿Para qué? ¿Sí? Para que se disparen distintas contracciones cardíacas y obviamente produzcamos el latido cardíaco. ¿Bien? Estas fibras automáticas, esto es a modo de información, a modo que está bueno saberlo, van a continuar estimulando el corazón para que lata aún después de haber sido extraído del cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Hacen un tipo de cirugía, un trasplante, ¿sí? De corazón, en donde, digamos, el cirujano va a pinzar, ¿sí? Va a cortar la irrigación para poder sacar el corazón hacia afuera, ¿sí? Va a pinzar la aorta, el tronco pulmonar, la vena cava superior, la vena cava inferior y bla, 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 ¿sí? Y las coronarias, para poder extraer el corazón. Cuando lo extrae, el propio corazón, ¿sí? Sigue latiendo, ¿sí? Por más que no conduzca ningún tipo de sangre, sigue latiendo, sigue produciendo, ¿sí? Una actividad eléctrica, un potencial de acción, lo sigue produciendo, ¿sí? Eso es, digamos, está bueno saberlo porque me da a entender a mí que ese sistema de conducción no depende, ¿sí? De mí, no depende de mi cuerpo, ¿sí? Es un sistema de conducción de electricidad cardíaca que es propio del corazón, es de él, y nadie se lo puede quitar ni nadie lo puede usar. ¿Mm? Eso es como para que lo tengamos en cuenta. Este sistema de conducción de electricidad que va a ir por distintos lugares que ya los vamos a ver, ¿sí? Cumplen dos funciones importantes, ¿sí? ¿Cuáles son estas dos funciones? Primero, van a actuar como un marcapasos. Estas fibras automáticas van a actuar como un marcapasos, ¿sí? Marcapasos natural, ¿sí? Por ahí nace la duda, ¿sí? Pero ¿y el marcapasos, eso que les ponen a los abuelitos o a mí con 40 años, que me pusieron marcapasos? Eso tiene que ver con algo artificial, algo que se produjo una patología y yo tengo que volver a poner en ritmo este marcapasos natural que yo tengo, ¿sí? Internamente en el corazón. Entonces, volviendo al tema, como dos funciones principales importantes, tenemos que van a actuar como marcapasos. Estas fibras automáticas actúan como marcapasos para determinar el ritmo de excitación eléctrica, o sea, determina el ritmo del corazón, de cómo va a latir, ¿sí? Ya sea más rápido, más lento, dependiendo de la actividad de la persona, ¿bien? Y que sea rítmico y constante, ¿bien? Y que no decaiga en el tiempo. Y como segunda, ¿sí? Función importante, estas fibras automáticas van a formar anatómicamente, ¿sí? Un sistema de conducción, porque no es que esta electricidad, este ritmo cardíaco va a andar por todos lados, ¿sí? Tiene una ruta, tiene un lugar por donde transcurrir, y que justamente le va a dar no solamente una anatomía, sino le va a dar una fisiología. ¿Qué quiere decir? Le vamos a dar una función. ¿Por qué están ahí? ¿Sí? Porque por algo están donde tienen que estar. ¿Bien? Que justamente este sistema de conducción forma una red de fibras musculares que provee un camino para que el ciclo de excitación cardíaca progrese a través del corazón. ¿Sí? Entonces, habiendo dicho esto, les presento justamente a nuestro sistema de conducción cardíaco. ¿Bien? Nuestro sistema de conducción cardíaco está formado por 5 importantes lugares. ¿Sí? Son 5 importantes lugares, o fibras, como quieran llamarlo. Son lugares en donde se encuentran fibras automáticas que me van a producir justamente el latido del corazón. ¿Sí? Primero, tenemos este famoso, son todos famosos en realidad, el nodo sinoauricular. En alguna bibliografía se puede encontrar como nódulo,
¿sí? Nódulo sinoauricular. Es exactamente lo O mismo. sinusal puede ser también, profe. Nódulo sinusal también se lo puede encontrar así. ¿Ah? Nódulo sinusal, nódulo sinoauricular, ¿sí? De alguna u otra forma, ¿sí? Este es la primera parte. Abreviado NSA, nódulo o nodo sinoauricular. ¿Sí? Este nódulo, suelo decirle yo, se inicia, es un botón, ¿sí? Es un botón de inicio de este sistema de conducción cardíaco, ¿sí? ¿Y dónde es que se inicia? Se inicia, justamente como bien dice ahí, en la aurícula derecha, en el inicio de la entrada de la sangre al corazón, ¿sí? Se inicia en la aurícula derecha. Bien. Este punto es como un botón, ya vamos a ver una pequeña animación, va a, digamos, trasladar esta electricidad, ¿no? Este punto de inicio, como bien lo marcan las flechas. Lo va a pasar por la aurícula derecha y a su vez también por la aurícula izquierda, ¿sí? O sea, las dos aurículas van a tener estas fibras automáticas y este botón de inicio en donde se va a producir una electricidad, ¿sí? Esta electricidad, este sistema de conducción me va a permitir a mí que cada vez que se active, ya sea la aurícula derecha o la aurícula izquierda, va a permitir la contracción, ¿sí? Es darle la contracción a la aurícula. ¿Para qué? Para que la sangre que llegó acá, a la aurícula derecha o a la aurícula izquierda, esa sangre pueda pasar a los ventrículos, ¿sí? Son momentos que ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Eso es lo que me va a permitir a mí esta activación, estas fibras, esta contracción de las aurículas. ¿Bien? Entonces, una vez que se produce la contracción, ¿sí?, de las aurículas, vamos a pasar, estas fibras van a viajar, ¿sí? Van a viajar ¿hacia dónde? ¿Sí? Hacia la segunda parte de este sistema de conducción, ¿sí? Hacia el nodo o nódulo aurículo ventricular, ¿sí? O como lo podemos, las siglas, bien lo dice, NAV corta, ¿sí? Este nódulo aurículo ventricular, ¿sí?, me va a activar, ¿sí?, como se activó aquí en las aurículas, me va a activar, ¿m?, la contracción ¿de quién? De los ventrículos, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuál es el recorrido anatómico que hace? Decimos que el nódulo auriculoventricular se inicia, ¿no?, la contracción ventricular, esa corriente, digamos, ¿sí?, va a pasar por esta fibra automática, ¿bien?, que se denomina, ¿sí?, habitualmente, ¿sí?, en la bibliografía lo vamos a encontrar como haz de His. ¿Bien? Haz de His. En este caso, en la bibliografía nos dice que se llama ramo auriculoventricular. Está bien, cualquiera de los dos, pero habitualmente nosotros lo conocemos como haz de His. Es un haz de His único. ¿Qué quiere decir? Del nodo auriculoventricular se va a formar, ¿sí?, un haz de His, ¿sí? Este haz de His va en este punto. ¿Cuál es este punto? Justamente, recuerdan que la clase pasada habíamos hablado de un tabique interventricular, que vendría siendo la pared de los ventrículos que está separada, que es la que separa los ventrículos derecho e izquierdo. ¿Bien? Entonces, ahí está. Este haz de His se va a dividir en dos. Se va a dividir en rama
izquierda, perdón, rama derecha, que es la que yo estoy poniendo, la que yo estoy remarcando, rama derecha, o sea, el ventrículo derecho, y una rama izquierda, ¿sí? Hacia el ventrículo izquierdo. ¿Bien? Una vez que se divide estas ramas del haz de His, rama derecha, rama izquierda, ¿sí? Va a seguir todo el recorrido del músculo cardíaco ventricular. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. En este punto donde hace esta pequeña dobla, por decirlo de alguna forma, esta pequeña, estas fibras automáticas, ¿sí? Observen esto, van a empezar a dividirse, ¿sí? Y van a empezar a penetrar, ¿sí? Formando, ese me fue ahí está, formando las fibras de Purkinje, ¿sí? Van a formar las fibras de Purkinje. Lo que me va a permitir esto, ¿sí? Estas fibras de Purkinje, es que la electricidad, ahí vemos la animación, ¿sí? Venga por aquí, se separe, derecha, izquierda, venga por acá, penetre, ¿sí? En el ventrículo, y la contracción, ¿sí? O sea, el estímulo eléctrico que va a viajar por acá, va a permitir que esto, lo que yo les estoy mostrando, que son las valvas, ¿sí? ¿Valvas de quién? De esto, Ventrículo. ustedes saben, de la válvula tricúspide y de la válvula bicúspide, respectivamente, va a permitir la apertura, ¿sí? De esta válvula para que la sangre que está acá vaya pasando al ventrículo, ¿sí? Y la contracción de esto, ahí vemos bien la animación para que lo entienda mejor, va a producir la eyección, la salida de la sangre que está acá en el ventrículo hacia afuera, ya sea hacia los pulmones o hacia, hacia la periferia, o sea, hacia todos los sistemas. ¿Bien? Estos 5, ¿sí? 5 nombrecitos que les estoy dando, por medios complicados para algunos, para otros no, así se conforma el sistema de conducción cardíaco. ¿Sí? Entonces, esto que ustedes ven acá no lo pude poner directamente desde el PowerPoint, pero les dejo, ¿sí? Para que puedan visitar, ¿sí? Ahí, y se van a encontrar con esto. A ver. Acá. Se van a encontrar con esta pequeña animación que me pareció como la más acertada, ¿sí? Muy acertada realmente, en donde explica, ¿sí? Cuál es el sistema de conducción, o sea, este sistema de conducción, cómo funciona, ¿sí? Entonces vemos, observen esto, ¿sí? Vamos a ir por parte, ¿sí? Observen esto. Esto que está acá, aurícula derecha. Llega la sangre desde la vena cava superior y la vena cava inferior. Normalmente, como ya lo hemos charlado varias veces. La sangre llega a la aurícula. Observen, ¿sí? La animación en donde la sangre, eso negro que se ve, va a llenar la aurícula. La llena. Una vez que la llenó, miren, se llena la aurícula y se activa el nodo sinoauricular, ¿sí? Ahí es donde se activa, cuando se llena, ¿sí? Ahí se activa. Se produce la contracción, ¿sí? La contracción auricular, y esa sangre que se llenó pasa al ventrículo. Esto sucede tanto del lado derecho como también del lado izquierdo. Miren, observen estas fibras automáticas que yo les estoy señalando, van a parar a la aurícula izquierda y produce exactamente lo mismo. Este es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Ahora, observen esto. Cuando se llena de sangre la aurícula, ¿sí? La sangre no se encuentra en su totalidad en la aurícula. Observen cómo se va llenando de sangre, pero a su vez hay sangre que ya está llenando el ventrículo. No quiere decir de que la sangre llega acá, se produce la activación, se abre la puerta y se llena el ventrículo. No.
a medida que se va llenando la aurícula, la válvula, en este caso la válvula tricúspide, ya está abierta, ¿sí? Lo que está haciendo la sangre es llegar, ir rellenando, ¿sí? Rellenando, ¿sí? De sangre. Cuando se llena la aurícula, ¿sí? Se produce el golpe, ¿sí? Se produce la contracción, ¿sí? Se produce la contracción. ¿Cuánto es el volumen que ingresa al ventrículo y cuánto es el volumen que se necesita en la aurícula para producir, ¿no?, esta contracción, esta activación del nodo sinoauricular? Son, en el ventrículo necesitamos 105 mililitros de sangre, ¿sí? 105 mililitros de sangre, ¿sí? Son las que van a parar, así como ven este pequeño surtidor que pareciera, son 105, perdón, mililitros de sangre, o sea, del lado derecho como del lado izquierdo. La aurícula tiene capacidad para tiene capacidad para 25 mililitros de sangre, ¿sí? Entonces, ¿Puede volver a repetir? 105 eran en los el de la ventrículo. aurícula. 105 es en el ventrículo, ¿sí? 105 es en el ventrículo. En la aurícula necesito, para activar este nodo sinoauricular, necesito la capacidad de la aurícula de sangre, que son 25 mililitros, ¿sí? Entonces, si yo sumo estos 105 mililitros que ya tiene el ventrículo, más los 25 mililitros que tiene la aurícula y que me las va a pasar en una forma muy rápida, ¿sí? Cuando se active la contracción, lo que se va a eyectar, o sea, lo que va a salir desde los ventrículos, sea derecho, sea izquierdo, van a ser 130 mililitros de sangre, ¿sí? 130 mililitros de sangre. ¿Mm? Eso es por un lado, ¿sí? Hablamos cómo se activa este circuito eléctrico. Luego, recuerden que esto mismo sucede de este lado, sucede de los dos lados por igual. Por eso es que cuando yo les comentaba al principio, es un ciclo rítmico, ¿sí? Es tuk-tuk, tuk-tuk, tuk-tuk. Va rítmicamente, ¿sí?, produciendo el llenado y la eyección de sangre por los ventrículos. ¿Bien? O por las aurículas también. ¿Bien? Profe, Sí. ¿esa cantidad es por cada aurícula y por cada ventrículo o entre los dos? Por cada aurícula y por cada ventrículo. Cada sector va a eliminar 130 mililitros de sangre, ¿sí? Ahora, quiero que observen esto, ¿sí? Esta imagen es perfecta, chicos, porque de hecho hasta anatómicamente sale. Quiero que observen esto. Luego, ¿sí?, de que esa señal eléctrica se inicia acá, en el nódulo o nodo sinoauricular, va a viajar, ¿sí?, por estas fibras automáticas, ¿hacia dónde? Hacia el nódulo aurículo ventricular, ¿sí? Este nódulo aurículo ventricular va a activar, ¿sí?, va a producir otro shock, otra contracción. ¿Para qué? Para que justamente se activa, al igual que acá, ¿sí?, en el nódulo sinoauricular, se activa en el nódulo auriculoventricular y esta señal va a viajar por el haz de His, va a viajar por las ramas derecha e izquierda y va a viajar por las células de Purkinje, ¿sí? Derecha o izquierda. Cuando esa señal llega, ¿sí?, se divide, pasa por acá, penetra en las células de Purkinje,
¿sí? Se produce la eyección de los ventrículos. Y quiero que observen esto. Cuando se activa, cuando se ve eso amarillo como que se activa, la válvula tricúspide o la válvula bicúspide se cierra. ¿Sí? Se cierra. Y al cerrarse, lo que va a producir es la apertura de la válvula pulmonar, digamos del lado derecho, y la válvula aórtica del lado izquierdo. ¿Bien? Entonces, ¿sí? Como bien dijimos la vez pasada, cuando se producía esta contracción ventricular, ¿sí? Principalmente del ventrículo izquierdo, yo podía ver a dónde yo detectaba en la tensión arterial esta contracción ventricular, donde yo lo detectaba. ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde detectaba yo? ¿En la sístole? En la sístole. Muy bien. En la sístole ventricular. La sístole ventricular está relacionada justamente con el inicio acá de la activación eléctrica en el nódulo auriculoventricular, ¿sí? Y la transformación, o sea, digamos, el recorrido que hace por el haz de His, las ramas derecha e izquierda y las células de Purkinje que van a producir esa contracción ventricular y la eyección de la sangre, ya sea hacia los pulmones como hacia la periferia. Bien, ahora quiero que observen este pequeño detalle que está anatómicamente hecho así, la verdad que me sorprendió bastante. Observen las células de Purkinje de este lado, del lado izquierdo, y observen las células de Purkinje del lado derecho, ¿sí? Van a ver que las células de Purkinje del lado derecho son menos que las células de Purkinje del lado izquierdo. ¿A qué se debe eso, chicos? ¿A qué se les ocurre que se puede deber? Porque anatómicamente está así. Eso es porque el ventrículo izquierdo tiene la capa más gruesa de músculo cardíaco. Bien, tiene la capa más gruesa. Excelente. Pero algo más que eso. ¿Hacia dónde va esa sangre? Esa sangre de ese ventrículo izquierdo. ¿A dónde va? Hacia los miembros inferiores. ¿Hacia dónde? Hacia los miembros inferiores. Hacia todo el sistema. Hacia todo el sistema. ¿Sí? Entonces necesita muchísima más contracción, muchísima más fuerza. ¿Sí? Entonces, del lado derecho, las células de Purkinje son menores. Entonces, cuando yo tomo la presión, la tensión arterial en las personas, ¿sí? Y encuentro esa sístole, ¿sí? Hace referencia, como se los dije en la clase pasada, a la contracción ventricular izquierda. No hace referencia a la contracción ventricular derecha. ¿Sí? Porque justamente, chicos, el ventrículo izquierdo es quien me va a llevar sangre ¿hacia dónde? Hacia todo el cuerpo. No principalmente, perdón. Va a llevar la sangre a todo el cuerpo, o sea, hacia los miembros superiores. ¿No? Entonces esa sangre, ¿sí? Esa presión, esa sangre está llegando ¿de dónde? Del ventrículo izquierdo. ¿Y yo dónde tomo la presión? Acá en el brazo. En el brazo, en el pie, donde sea. Esa sangre que yo estoy detectando, ¿sí? Con el estetoscopio, con el manguito, todo eso, ¿sí? Viene justamente de una presión del ventrículo izquierdo, no del ventrículo derecho. La del ventrículo derecho es la contracción y la eyección de sangre hacia los pulmones, como ya lo hablamos, y donde se produjo el dilema y toda esta situación. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Sí. Esta animación la van a tener después. No hay problema, acá la pueden visitar tranquilamente. ¿Sí? Profe, Sí. esa animación es el corazón, ¿lo va a pasar? Lo acabo de decir que si No, visitas esto, eso.
Ah, joya. No, pues lo estaba buscando mientras estaba en la clase. Me puse a Ajá. buscarlo. Encontré el usuario, pero para encontrar ese video tengo que ver un montón de videos. No, no, yo lo encontré, o sea, y de ahí está el enlace, ¿sí? Que después se los voy a pasar, por supuesto. Este material va directamente al grupo y va a la plataforma, ¿bien? Ya cuando termine Listo, ahora gracias. se lo estaré pasando, chicos. Entonces, habiendo salido de este sistema de conducción eléctrico, ¿sí? Vamos a pasar al segundo tema y lo vamos a ver un poquito, ¿sí? Y ya vamos a terminar la clase porque, bueno, la idea es poder continuar de forma presencial en donde vamos a hacer algunas actividades, ¿sí? Electrocardiograma, ¿sí? Obviamente que todo está relacionado con todo. No quiere decir que el flujo sanguíneo, la actividad eléctrica y el electrocardiograma son tres temas distintos. No, todos están relacionados con todos, ¿sí? Entonces, electrocardiograma es algo que nosotros los enfermeros debemos saber, ¿sí? No saber leer a la perfección, pero sí al menos algunas cosas que podemos llegar a detectar, ¿sí? Que son habituales y que nosotros podemos llegar a percibir, porque quien está con el paciente somos nosotros, ¿no? Entonces, electrocardiograma. ¿Qué es el electrocardiograma? A medida que los potenciales de acción, recuerdan que les dije, esos potenciales de acción, esa contracción que se produce, ese cambio, ¿sí? Que se produce en el corazón, producto de este sistema de conducción que estuvimos charlando, ¿sí? A medida que estos potenciales de acción se propagan a través del corazón, generan corrientes eléctricas. Estas corrientes eléctricas que nosotros charlamos acá, ¿sí? Pueden ser detectadas desde la superficie corporal, ¿sí? ¿A través de qué? De un electrocardiograma, ¿sí? Abreviado ECG, ¿sí? Es un registro de señales eléctricas, ¿sí? Eso como una definición que está en el libro, de hecho, o sea, no lo he sacado de otro lado, ¿sí? Es una definición muy básica de qué es lo que es un electro, ¿sí? Un electrocardiograma. Este electrocardiograma es una representación, ¿sí? Representa que los potenciales de acción, ¿sí? Producidos por todas las fibras musculares cardíacas durante cada latido. ¿Qué quiere decir? Estas fibras de las cuales yo les hablaba, estas fibras automáticas que iniciaban acá para la contracción auricular, iniciaban el nódulo aurículo ventricular, viajaban por acá, se metían, penetraban en los ventrículos, todo lo que ya charlamos, ¿sí? Justamente, ¿sí? Son distintos potenciales de acción, ¿sí? Durante cada latido que se produce ese movimiento, ¿sí? Nosotros lo podemos ver en un papel, lo podemos representar y traducir en un papel, ¿sí? Que de dónde sale ese papel físico, ¿sí? Desde un instrumento, obviamente llamado electrocardiograma, ¿sí? La semana que viene, obviamente, vamos a ver bien lo que es el aparato. No creo poder llevarles alguna, a menos que en el instituto haya. Y si no, les llevaré algunas imágenes para que podamos ver algo o un video que podamos verlo mejor, ¿sí? El aparato. En la práctica clínica, o sea, en la práctica de enfermería, lo que nosotros hacemos electrocardiogramas, ¿sí? En donde les voy a explicar un poquito la técnica que uso yo, cómo lo manejo, ¿sí? Y bueno, obviamente al que le sirva, excelente, y al que no, bueno, está bueno también aprender otras formas, ¿sí? De hacer un electrocardiograma, ¿sí? Eh, entonces, como bien dice acá, chicos, en la práctica clínica, para realizar ¿sí? Un electrocardiograma, se colocan electrodos en los brazos y en las piernas. Principalmente, y antes de adelantarme, porque en la clase pasada me lo tuvieron que recalcar los chicos, y está bien, en los brazos, estos electrodos se van a colocar en las muñecas, ¿sí? Y en las piernas, estos electrodos se van a colocar, ¿sí? En los tobillos. ¿Bien?
Luego tenemos 4, ¿sí? electrodos que vamos a colocar en los 4 miembros, o sea, 2 miembros superiores, 2 miembros inferiores. Y a su vez tenemos 6 ubicaciones, ¿sí? o derivaciones precordiales, ¿sí? que se van a colocar en una parte del tórax. ¿Bien? En una parte del tórax. Ahí les muestro la imagen. ¿Bien? ¿Qué es lo que me va a permitir esta lectura? ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a permitir este papel en donde yo voy a ver un trazado, donde voy a ver algo dibujado? ¿Sí? Me permite ver estas 4 cosas. Si el sistema de conducción está alterado, por ejemplo, este sistema de conducción del que yo les hablaba, este sistema está alterado. Y ahí ya empezamos a hablar de patologías, ¿sí? Arritmias principalmente, como algo muy conocido por todos. También me permite detectar si el corazón está agrandado de tamaño, ¿sí? También me permite detectar si el corazón es más grande de lo normal, de lo que debería ser. Tiene sus causas, por supuesto. También me permite detectar si hay ciertas regiones del corazón que estén dañadas. Cuando digo ciertas regiones del corazón, podría ser de que esté dañado una aurícula, un ventrículo, alguna célula, algún tipo de fibra, ¿sí? O alguna arteria, ¿sí? Que esté dañada. Obviamente que lo que me daría esto como resultado son distintas patologías, ¿no? Bien conocidas por todos, como infarto agudo de miocardio, aterosclerosis. Son distintas patologías que ya las vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero también me permite ver, adelantarme, ¿sí? A esto. Y obviamente, por último, también me permite detectar la causa de la precordalgia. Precordalgia tiene que ver con un dolor, ¿sí? Que la persona siente, ¿sí? En el corazón, que puede producir, o sea, pueden ser distintos tipos de dolor, un dolor agudo, un dolor punzante, ¿sí? Que me puede estar diciendo de que la persona debe tener, ¿sí? O puede llegar a tener algún tipo de complicación en la parte de irrigación, ¿sí? Principalmente en las arterias coronarias. Me puede llegar a decir que las arterias coronarias están tapadas o se están tapando y me va a producir distintos tipos de enfermedades, entre ellas un infarto, ¿sí? Y demás. Estas 4 cosas nosotras las podemos detectar, ¿sí? En un electro, ¿sí? Y entonces, nos abocamos acá un poquito a la práctica, ¿sí? Estos dibujos los busqué, me parecieron como bastante interesantes a la práctica, más que todo, ¿sí? En donde les voy a explicar cómo yo lo hago, ¿sí? Cómo yo hago un electrocardiograma, ¿sí? Hoy en día, ¿bien? De una forma más práctica, no de una forma tan teórica, ¿sí? Porque obviamente que esto sirve. Recuerden que el año que viene, el segundo año, van a estar en el Hospital Central o en otra institución, donde sea, y pueden encontrarse con esta actividad que no es propia de enfermería, pero enfermería tiene que saber hacer, ¿sí? Entonces, primero nos encontramos con las derivaciones externas, lo que yo les hablaba acá, ¿sí? De estos electrodos que vamos a poner en los brazos, o sea, específicamente en las muñecas y en los tobillos, ¿sí? Hablando de los miembros inferiores. Entonces, son pinzas, ¿sí? Son unas pinzas que tienen un color, ¿sí? Esto es universal. Son pinzas que tienen un color rojo, ¿sí? En color rojo, la pinza va a ir en la muñeca del miembro superior derecho. Luego tenemos una pinza amarilla que va a ir en el miembro superior izquierdo. Luego tenemos una pinza verde que va a ir en el miembro inferior izquierdo. Y luego tenemos una pinza negra que va a ir en el miembro inferior derecho. ¿Sí? Puede ser en un examen, puede ser en la práctica o puede ser cuando se reciban y trabajen y digan cómo eran los colores, no me acuerdo cuál era el primero, cuál era el segundo, cómo iba. Entonces acá les voy a dar un pequeño tips, una mnemotecnia, por ahí una relación, como quieran verlo. Observen esto, ¿sí? Semáforo, ¿sí? Típico semáforo. Semáforo que encontramos en la calle.
bien arriba, ¿sí? Tenemos el color rojo. En el medio tenemos el color amarillo. Y abajo tenemos el color verde, ¿sí? Y negro, bueno, pongámosle que el mástil es negro, el mástil del semáforo, ¿sí? No viene al caso. Si yo sé colocar estos tres, evidentemente voy a saber colocar el cuarto, por descarte, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí todo perfecto. Pero ¿cómo los coloco? Ya sé cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero, pero ¿cómo los coloco? Entonces, yo acá digo, veo a la paciente, como lo estoy viendo en este momento, y me voy a guiar por las agujas de reloj, en donde yo digo un sentido horario. El sentido horario, para quienes no sepan o no recuerden, es el sentido de las agujas de reloj. ¿Para dónde van? ¿Sí? ¿Para dónde van? ¿Sí? Van hacia la izquierda. ¿Sí? Sentido horario va hacia la izquierda si yo lo veo de frente. Entonces, perdón, si yo lo veo de frente va hacia la derecha. Sería esto, como yo se lo estoy marcando, así. Haría este círculo hacia la derecha, ¿sí? Si yo lo veo de frente. Entonces, primero, rojo. Segundo, amarillo. Tercero, verde. Cuarto, negro. Rojo, amarillo, verde, negro. Rojo, amarillo, verde, negro. Es como si lo estuviera haciendo en sentido de las agujas de reloj. No al revés, porque si fuera al revés, dejaría el rojo de este lado, el amarillo de este lado, el verde de este lado y el negro del otro lado. ¿Sí? Entonces, es una pequeña práctica, ¿sí? Que lo pueden utilizar el día que por ahí se olviden de los colores, o incluso si se olviden en un examen, saben que el semáforo es rojo, amarillo, verde, de arriba hacia abajo y negro, ¿sí? Y se colocan en forma de sentido horario, ¿sí? En forma del sentido de las agujas del reloj. Bien, pequeña práctica. Segundo, vemos las derivaciones, ¿sí? ¿Recuerdan que les hablé de las derivaciones, que son 6, ¿sí? Son 6 derivaciones. Vamos a encontrar tipo como chupones, ¿sí? Yo sé que muchos ya los han visto, algunos se los han hecho, ¿sí? Pero ahora es momento de saber por qué, a dónde van y qué hacen, ¿sí? Son pequeños chupones, que se van colocando en distintas partes, ¿sí? Específicas del tórax, ¿sí? En donde yo tengo a B1, B2, B3, B4, B5, B6. Entonces acá empieza el medio del quilombo, decir, bueno, ¿cuál va primero? ¿Cuál va segundo? Acá existe el semáforo y existe el semáforo hasta las primeras 3 nada más, donde el color de las pinzas, esas pinzas que van a ir conectadas en esos chupones, ¿no? Yo les digo chupones, no sé si tienen otro nombre, si lo tienen, me lo recuerdan. Entonces, sí, los primeros 3, rojo, amarillo, verde, hasta ahí está perfecto. Pero después ya sale un marrón, un azul y un morado. Ahí medio como que se complicó la situación. De hecho, las pinzas, los electrodos que van ahí, tienen ese color. Tienen un color rojo, un color amarillo, un verde, un marrón, un azul y un morado. ¿Sí? Pero ¿cómo yo me doy cuenta cuál es el primero, cuál es el segundo? Van a ver, yo después les voy a mandar la foto, que en cada electrodo, o sea, en cada pinza que yo voy a colocar acá, en este sector del tórax, tiene escrito, ¿sí? El B1, el B2, el B3. En las pinzas, ¿sí? En esas pincitas que yo voy a conectar a esos chupones, van a encontrar, ¿sí? Bien remarcado, no remarcado ni con lapicera ni hecho a mano, sino que ya está universalizado el B1, el B2, el B3, para que no tengamos, digamos, demoras en la colocación. ¿Sí? Entonces, eso ya lo descartamos, ya sabemos que está escrito, es una ayuda. ¿Sí? Ahora, ¿cómo los colocamos? Son 6 chupones. ¿Sí? El primero, ¿sí? Como bien dice acá, cuarto espacio intercostal derecho, borde external, o sea, sobre el borde del esternón. Entonces, el B1, que va a ser de color rojo, es el cuarto espacio intercostal. Entonces, en ese caso, yo voy a tener que palpar, ¿sí? En la persona, en el paciente, ¿sí?
¿qué palpo primero? Lo primero que voy a palpar es la clavícula, ¿sí? Yo palpo la clavícula. Al yo identificar la clavícula, que es el primer hueso que me voy a encontrar a nivel de los hombros, ¿no? Yo lo que estoy dando es una práctica, ¿sí? Como para que más o menos podamos verlo, ¿sí? Yo al detectar la clavícula, entre la clavícula y la primera costilla, ¿sí? Yo ahí mismo ya tengo el primer espacio intercostal. El primero es un hueco, no es el hueso, es un hueco, ¿sí? Luego de ese hueco voy a palparme, ¿sí? La costilla, que voy a sentir como duro, y cuando termina la costilla, el segundo, voy a detectar el segundo espacio intercostal. Y así sucesivamente hasta llegar al cuarto espacio intercostal, ¿sí? Una vez que llegué al cuarto espacio intercostal, se coloca ese chupón, se conecta, ¿sí? El electrodo de color rojo, ¿sí? O que ya viene con inscripción de B1, ¿sí? Y paso al B2. El B2 dice cuarto espacio intercostal izquierdo, borde external. O sea, tiene la misma, ¿sí? Posición que el B1. Pero, a modo de práctica, para que no sea engorroso y siempre y cuando detectando que el tórax es simétrico, o sea, tenemos un tórax normal, ¿sí? Va enfrentado. ¿Qué quiere decir? B1 y B2 están a la misma altura, ¿sí? ¿Puedo determinar nuevamente? Sí, lo podemos hacer, pero van a recaer justamente en el mismo lugar, ¿sí? Donde ustedes, a ojo, por decirlo de alguna forma, entre comillas, lo pueden ver. Enfrentado a B1, enfrentados, a la misma altura. Yo genero una línea imaginaria sobre el esternón y ahí mismo yo coloco B2, ¿sí? Después viene B3. B3, ¿qué hago? A modo de práctica. B3 lo dejo a un lado por un momento y me voy a enfocar en B4, ¿sí? B4 se encuentra, como bien dice acá, en el quinto espacio intercostal izquierdo, ¿sí? Pero miren a qué altura. La altura es la línea media clavicular. En este punto, ¿sí? ¿Qué sucede? Yo puedo hacer palpar 1, 2, 3, 4, 5. Generalmente, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, pero sucede algo. Primero, tengo que pensar acá en esta altura. En esta altura, a esta altura donde está B4, ¿qué tenemos por encima? Tenemos, ¿sí? La mama, ya sea del hombre como de la mujer. Entonces yo también tengo que cuidar, ¿sí? Tengo que cuidar la intimidad y el pudor del paciente. No puedo estar, entre comillas, manoseando, ¿sí? Y mala palabra que estoy diciendo, ¿sí? El esternón a gusto para ver dónde está el quinto espacio intercostal, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con B4? ¿Sí? Digo, B4 yo sé que se encuentra en el quinto espacio intercostal, pero se encuentra en la línea media clavicular. Entonces, voy a mirar la clavícula, voy a ver el espacio que se encuentra. Esta clavícula, ¿sí? Perdón. Esta no es la clavícula, esta es la primer costilla, ¿sí? Esta clavícula que se ve por acá, que no se visualiza, bueno, acá la vemos mejor, acá, ¿sí? Me voy a parar en el medio. Voy a visualizar el medio y voy a generar una línea imaginaria hacia abajo. Hacia abajo, voy a ir hacia abajo y me voy a encontrar con B4. Ahora, ¿a qué altura? Imagínense, B2, ¿sí? Un poquito más abajo, ¿sí? Un poco más abajo. ¿Y cómo hago? ¿Cómo me doy cuenta? Línea media clavicular. Generalmente se da con la altura del pezón, ¿sí? El pezón, ¿sí? O tetilla, como quieran llamarlo, ¿sí? Se da, ¿sí? Justamente la línea media clavicular. La línea media clavicular. Ahí, el medio de la clavícula, bajo y pongo B4. Pero es un poquito más complicado colocarlo, pero en la práctica suele ser más rápido, ¿sí?
Una vez que identifiqué B4, coloco chupón, coloco la pinza, y B3, que lo tenía aparte, lo coloco entre medio. Listo. ¿Sí? Lo coloco entre medio, en el medio entre B2 y B4. Lo mismo voy a hacer con B5. B5 lo hago a un lado, y B6, ¿sí?, se encuentra en el sexto espacio intercostal izquierdo, línea media axilar. ¿Qué quiere decir? Yo acá, con B6, voy a levantar el miembro superior izquierdo, lo voy a levantar hacia arriba, y voy a detectar la axila. Una vez que detecte la axila, en el medio, ¿sí?, voy a bajar y voy a colocar B6. ¿Sí? Justo ahí en el medio. Ya cuando veamos la práctica, lo van a ver y van a decir, esto es muy fácil. ¿Sí? Van a colocar B6. Entonces, entre B6 y B4 coloco B5. Listo. Están las 6 derivaciones colocadas. Tienen que ser muy, muy, muy puntuales, digamos, a la hora de colocar, muy práctico, porque de esta forma les va a dar un trazado eléctrico, un trazado del electrocardiograma mucho más certero, donde vamos a poder visualizar, ¿sí?, no solamente, por ejemplo, la frecuencia cardíaca real de la persona, sino también alguna que otra patología, algo que nos pueda estar diciendo que el paciente está en algunas condiciones medias complicadas, ¿no? Así que bueno, chicos, hasta ahí nomás llegamos hoy día, ¿sí? Hasta ahí llegamos hoy. La semana que viene vamos a trabajar justamente sobre esto, ¿sí? Sobre electrocardiograma, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito sobre el trazado, ¿sí? Vamos a trabajar sobre esto y muchas gracias por su atención. Y acá, obviamente, ¿sí?, está la tarea, ¿sí?, para la próxima clase, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer la próxima clase presencial en el instituto? Vamos a complementar un poquito todo esto, ¿sí? Vamos a complementar un poquito lo que es aparato cardiovascular, ¿sí? Evidentemente era un tema muy largo y yo lo quería tratar de esta forma. Vamos a cerrar este tema, ¿sí? Un pequeño cuestionario donde principalmente se va a trabajar en grupo, ¿sí? Así que apenas lleguen al instituto, ¿sí?, o cuando vayan llegando, vayan formándose sus grupos, ¿sí? No entren todos desparramados para cualquier lado, sino que siéntense cerca de sus grupos para poder trabajar y no hacer tanto lío, ¿sí?, con el lugar, ¿sí?, con el espacio físico. Entonces, vamos a trabajar en grupo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Primero y principal, se van a ir al libro, al Tórtora, ¿sí?, y van a leer la página 779, el apartado de ruidos cardíacos, y van a leer la página 781 en el apartado de gasto cardíaco, ¿sí? Ruidos cardíacos creo que son un cuarto de página, no es nada. Y gasto cardíaco creo que son dos páginas más o menos, página y media, ¿sí? Con alguna que otra imagen. Lo van a leer, si quieren imprimirlo, si quieren llevarlo a clase, está buenísimo. Si quieren llevar el libro físico, llévenlo. Si tienen el celular, llévenlo, pero no dejen de leer, ¿sí? Van a llevar al menos uno por grupo. Si todos lo tienen, genial, ¿sí? Y si no, yo voy a llevar un par también. Estetoscopio, ¿sí? Lleven un estetoscopio, ¿sí? Vamos a escuchar nuestros propios corazones, vamos a ver, vamos a evaluar un poquito lo que hemos estado charlando en estas clases, ¿sí? Van a llevar también, yo sé que todos tenemos celulares con cronómetros, no es la idea, pero bueno, quien tenga un reloj siempre es mucho mejor a la hora de la práctica, ¿sí? Tampoco les pido que compren un reloj, no es la intención, ¿sí? Pero bueno, sí, en lo posible, quienes tengan lo pueden llevar tranquilamente, no hay ningún problema, ¿sí? Por otro lado, van a llevar también, y esto les pido, bueno, ¿quién no se ha hecho un electro en algún momento? No sea en lo personal, tal vez de algún familiar. Si tienen, lleven 1, 2, 3, 15, los que tengan. Llévenlo, ¿sí? Llévenlo, vamos a analizarlo, vamos a ver de qué estamos charlando y vamos a aprender a leer ciertas particularidades del electro para que nosotros también sepamos no solamente hacerlo, sino también a leerlo mínimamente, ¿sí? Y vamos a detectar algunas patologías en caso que exista o no. No es que les digo, chicos, van a llevar un electro con un infarto o miocardio, o sea, es difícil encontrar, pero bueno, si alguien lo tiene, genial, y lo vamos a analizar, ¿sí? Y por último, van a leer estos apartados. ¿Cuáles son?
Esto que está acá en este trabajo, acá, a partir de acá, del cuadro 21, de ahí para abajo son ¿cuántos? 4 o 5 apartados. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué hablan de estos apartados? De algunos procedimientos cardíacos para liberar alguna arteria, ¿sí? Habla un poquito de lo que son las arritmias, ¿sí? Habla un poquito también de algunas cosas que podemos visualizar en los electrocardiogramas, ¿sí? Y alguna terminología médica que yo siempre se las dejo, pero en este caso las vamos a analizar, ¿sí? Vamos a ver cómo enfermería trabaja con esto, ¿sí? Todo esto va a suceder la semana que viene en la clase presencial en el instituto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Pero lo va a algo? subir ahora, profesor? Sí, ahora yo termino acá y ya subo todo el material, todo el material que hemos visto hoy día. ¿Sí? Bueno, profe. Ok. Excelente. Bueno, chicos, si no hay dudas, terminamos la clase de hoy día. Profesor, una Profe, pregunta. Sí, ¿Una ergometría es lo mismo que un electrocardiograma? no, tiene que ver con, creo que era respiratorio, si mal no recuerdo. Tenía algo más respiratorio. Me acaba de generar una duda. Es como Pero de no, resistencia, ¿no? exactamente, sí. La Tiene que hace ver el con... cardiólogo. Bien, perfecto, sí. O sea, realmente, si no te puedo responder con certeza porque se me generó una confusión. Si era respiratorio o cardíaco y quién lo hacía también. Pero la Sí, lo verdad manda que... el cardiólogo, pero a ver cómo funcionas en distintos esfuerzos. Ujú. Ah, bien, perfecto. Bueno, Profe, ¿nos podemos bien, ir desconectando? sí, tranquilamente. Sí. Nos vemos en la clase Listo. que viene. Hasta Profe, la yo le hago clase que una viene. pregunta. Sí, dígame. Usted dice que los chupones, los electronos, eso se ponen en las muñecas, ¿verdad? Sí, Y en los tobillos. ¿Y qué pasa cuando una persona no tiene miembros inferiores o superiores? eso lo vamos a ver la clase que viene. Ah, bien. ¿Qué sucede en casos particulares? Hay imágenes también muy interesantes que están muy buenas para verlas. Sí, Bien. eso lo tengo preparado ya para la semana que viene. Ah, bien, profe. Esa era ¿Mm? mi duda. Gracias. Genial. Nos vemos la semana que viene, chicos. Pregunta.